Si estuviste o pasaste por el sistema escolar, entonces debes comprender cuánto significa el último día de clases para el estudiante promedio. La clase final, minifiestas e incluso las bromas que se hacen a fin de año hacen que sea aún más especial. No es difícil entender la frustración de Nathaniel cuando lo enviaron a casa desde la escuela, porque lo sorprendieron lanzando globos con agua. Por supuesto, no fue el único involucrado en el acto, pero otros estudiantes fueron más rápidos y lograron escapar antes de que pudieran ponerlos en problemas. Lo que es peor, Nathaniel no pudo despedirse adecuadamente de su novia antes de irse a casa para el verano. Desafortunadamente, la ira que Nathaniel albergaba hacia el miembro del personal que lo había enviado a casa, finalmente se manifestó contra el maestro favorito de Nathaniel, de la manera más irracional e indescriptible posible. Nathaniel Brasil nació el 22 de septiembre de 1986, de padres Polly Powell y el señor Nathaniel Brasil. Desde pequeño, Nathaniel había sido testigo del abuso doméstico de su madre, por parte de sus exmaridos y novios. No se sabe con certeza cuándo se separaron sus padres, pero sí en el momento del asesinato. Nathaniel vivía con su madre, una hermana de 2 años y el entonces esposo de su madre. Por otro lado, se decía que el padre de Nathaniel vivía en Daytona Beach y tenía interacciones muy limitadas con su hijo. Según informa el señor Nathaniel Brasil, le enviaba a Polly $50 cada semana, presumiblemente para el mantenimiento de su hijo. A pesar de las circunstancias poco ideales que rodearon la educación de Nathaniel, era un estudiante con honores, con una asistencia excelente y sin antecedentes de violencia o problemas de disciplina. Nathaniel asistió a la escuela secundaria Lake Worth, en Lake Worth, Florida, durante la mayor parte. Los maestros de parte lo describieron como alguien de voz suave, brillante y muy querido por estos maestros que hablaban muy bien de él. El favorito de Nathaniel era su maestro de artes del lenguaje, Barry Grunow. Mientras que él era un estudiante completo, el 7º grado parecía haber sido todo un desafío. Para Nathaniel, no está claro si esto se debió o no a una situación en el hogar, pero los registros académicos de Nathaniel mostraron que sus calificaciones habían bajado significativamente durante el año escolar. Para resaltar aún más estas investigaciones reveladas el 15 de abril del 2000, aproximadamente un mes antes del trágico evento, Nathaniel le había escrito una carta a Barry. En la carta, el joven explicaba cómo su 7º año de grado había sido un período significativamente difícil para él. Se quejaba de que sus compañeros y maestros lo molestaban e incluso contemplaba suicidarse. Se sabía que Barry defendía a Nathaniel y lo animó cuando otros se burlaban de él por su pasión por el estudio y su excelencia académica. Esto debe haber contribuido mucho a que el chico encontrara un espacio seguro y de confianza en su maestro. Por supuesto, al comenzar su vida adolescente, había algo más en la mezcla del trabajo escolar de Nathaniel y su vida hogareña. Sí, las hormonas. Algunos de los amigos de Nathaniel revelaron que había desarrollado sentimientos por una de sus compañeros de clase, Dinora Rosales. Dinora había sido la primera novia de Nathaniel y le había dado su primer beso, que eventualmente resultaría para ser sus últimos 6 días antes de que las cosas salieran terriblemente mal. Nacido el 6 de julio de 1964, Barry Grunow era un nativo de Detroit, cuyo padre murió cuando él era joven. Él creció en un hogar de clase trabajadora, en el vecindario Cabana Colony, cerca de Palm Beach Gardens. Con su altura de 6 pies y 3 pulgadas y sus habilidades atléticas decentes, Barry obtuvo todos los honores de baloncesto de la conferencia de básquetbol en la secundaria Jupiter, donde estudió. En lo que podría decirse que fue una desafortunada retrospectiva, Barry había concedido una entrevista a The Post cuando era estudiante de primer año en la Universidad Florida Atlantic. La entrevista fue para una historia del Día del Trabajo de 1986, sobre los peores trabajos de las personas. En la entrevista,
el joven de 25 años habló sobre por qué renunció a su trabajo de verano como empleado de una tienda de conveniencia apenas 2 semanas después de comenzar el puesto. «Estás allí durante 8 horas», dijo en la entrevista. «En cualquier momento, un asesino podría entrar y dispararme entre los ojos». Él no sabía que más temprano que tarde encontraría un destino similar. En el momento de la entrevista, Barry había comenzado a salir con Pamela Halacha, una ex maestra de educación especial. Barry terminó la universidad en 1987 y trabajó como profesor de inglés en Loggers Run Middle School, al oeste de Boca Ratón. Barry y Pamela finalmente se casaron en 1991, cuando él tenía 27 años. La pareja tenía 2 hijos y vivía en North O Street, en Lake Worth. Según varios informes, Barry Grunow no solo era un maestro dedicado que tomaba su trabajo en serio, sino que también era un padre amoroso. Su esposa e hijos lo amaban profundamente. El 26 de mayo del 2000, Nathaniel Brasil salió de casa para el último día de clases, con un pequeño ramo de flores naranjas y blancas y un globo plateado en sus manos. Sí, acertaste. Estos artículos eran para su novia, Dinora. Nathaniel planeaba dárselos justo antes de su primera clase. Resulta que los regalos para Dinora no fueron los únicos artículos poco convencionales que Nathaniel llevó a la escuela ese fatídico día. Escondidos en la mochila del joven, había globos de agua. Era el último día de clases y Nathaniel estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Después de asistir a su clase de artes del lenguaje con el señor Grunow y de almorzar, Nathaniel fue a la práctica de la banda, donde tocó la tuba después. De su siguiente clase, Nathaniel hizo una parada en el baño para llenar los globos de agua que había traído a la escuela, y pronto formó parte de un grupo de unos 12 estudiantes, quienes estuvieron involucrados en una pelea de agua. Era el último día de clases. Los maestros no estaban dispuestos a tolerar ningún mal comportamiento, y por eso inmediatamente se dispusieron a atrapar a los estudiantes involucrados. Como se esperaba, todos los involucrados en la pelea de agua se dispersaron en el lugar cuando llegó el consejero. Todos menos Nathaniel y una niña de 13 años, que fueron los únicos encontrados en la escena. Los 2 fueron enviados a casa como castigo. De acuerdo con el castigo que les habían dado, ambos estudiantes abandonaron la escuela, pero Nathanael no estaba contento con el desarrollo. La niña de 13 años que fue enviada a casa junto con Nathanael reveló más tarde que Nathaniel había prometido regresar a la escuela y dañar al consejero que los había enviado a casa. Según la niña, Nathaniel había dicho algo como: «Solo observa, estaré en todas las noticias». Y, lo que es más horrible, es que el adolescente cumplió su palabra. El fin de semana anterior, Nathaniel había visitado Boynton Beach, donde vivía un hombre al que consideraba su abuelo. Mientras estaba en la casa de la playa, Nathaniel le arrebató una pistola semiautomática Raven calibre 25 y algunas balas sueltas que estaban guardadas en un cajón. ¿Qué interés tendría un niño de 13 años en un artículo así?, puedes preguntarte. Bueno, Nathaniel estaba fascinado por la posibilidad de una carrera en las fuerzas del orden, por lo que estaba muy interesado en las armas. Él tomó el arma del anciano para inspeccionarla y descubrir cómo funcionaba. Desafortunadamente, su plan salió demasiado bien. Después de que lo enviaron a casa desde la escuela, Nathaniel tomó el arma de nuevo y la escondió en su bolsillo. Luego, regresó a la escuela en su bicicleta. Su única misión: decirle a su novia un último adiós como es debido, antes del inicio de las vacaciones de verano, o al menos eso parecía a primera vista. Una vez en la escuela, Nathaniel fue en busca de Dinora y su amiga. Resultó que ambas estaban en una clase con el señor Grunow en ese momento, a la hora del día 3:25. Sin inmutarse por esto, Nathaniel entró a la clase de Grunow y pidió ver a las 2 chicas. Las cámaras de seguridad capturaron al señor Grunow hablando con Nathaniel fuera del salón de clases. Bruno, sin saber que habían enviado a Nathaniel a casa, probablemente le pidió un pase para el pasillo y le dijo que no podía ver a las chicas. Sorprendentemente,
Esto no fue lo que provocó a Nathanael. Según Nathaniel, el señor Grunow se estaba riendo, lo que lo enojó. Supuestamente, la risa de Grunow enfureció a Nathaniel al punto que sacó el arma. Unos segundos después, los estudiantes en la clase del señor Grunow lo escucharon decir: «Deja de apuntarme con esa arma, Nate». Todos estaban alarmados, incluso el propio Nathaniel. Según él, había estado temblando incontrolablemente en el enfrentamiento con su maestro, y luego, como dijo más tarde Mark Carriot, de 14 años, se escuchó un gran disparo y Grunow cayó muerto, frente a una fila de casilleros. En un abrir y cerrar de ojos, los estudiantes salieron corriendo de la clase gritando: «Le disparó al señor Grunow». Realmente había recibido un balazo en la cabeza. Bruno ahora yacía muerto en un charco de su propia sangre. Aturdido por lo que había sucedido en los últimos minutos, Nathaniel hizo lo único que pudo escuchar a su cuerpo decirle: «Corre». Y correr fue lo que hizo. Mientras Nathaniel corría por el pasillo, John James, un profesor de matemáticas que también había enseñado a Nathanael, salió de su salón de clases para ver la conmoción que estaba sucediendo. No quería que nada ni nadie se interpusiera en su camino, así que Nathaniel agitó el arma hacia James, advirtiéndole que no tenía miedo de usarla, diciendo las palabras: «No me moleste, señor James». Al darse cuenta de que la amenaza era real, el profesor de matemáticas rápidamente retrocedió hacia su salón de clases con las manos levantadas, y Nathaniel escapó. Una vez fuera del edificio, Nathaniel descubrió que su bicicleta había sido movida de donde la había dejado. Cruzó corriendo el recinto de la escuela, saltó la cerca y corrió por la calle, cuando pasó un coche de policía. Nathaniel hizo señas al coche y reconoció al conductor como el oficial Mike Mahoney, a quien conocía de su vecindario, y se arrodilló junto al oficial. Nathaniel confesó: «Le disparé a alguien». Unas horas más tarde, Nathaniel preguntó a los detectives cómo le estaba yendo a Grunow. Cuando le dijeron que su maestro había muerto, Nathaniel rompió a llorar. Cuando Nathaniel no había regresado a casa de la escuela, a las 3:30 de la tarde, Polly se preocupó. ¿Qué podría haberle pasado a su hijo? Se enteraría 30 minutos más tarde, cuando su hermana llamó para darle la noticia de que Nathaniel había sido arrestado. Un rato después, cuando Polly llegó a la sala de interrogatorios donde estaba detenido su hijo, el adolescente comenzó a llorar y temblar. Polly secó las lágrimas del rostro de su hijo. «Si te enseñé algo, ¿no fue a pensar primero antes de actuar?», Zrenia le preguntó entre lágrimas. La muerte de Barry Grunow fue trágica no solo para la escuela y los estudiantes que lo admiraban mucho, sino para muchas otras personas. Su muerte marcó la creación de un vacío en la vida de al menos 3 personas: su esposa y sus 2 hijos, que tenían 4 y 9 años de edad en el momento de su muerte. Según Ben Marlin, la entonces superintendente escolar del condado de Palm Beach, Pamela Grunow seguía preguntando ¿por qué? Repetidamente, cuando él había ido a la casa de Grunow en una visita de condolencias. Esta pérdida fue trágica porque no solo afectó a la familia inmediata de Grunow, sino que conmovió al resto de la comunidad, ya que Grunow era querido y admirado por todos. No es de extrañar que muchas personas quedaron devastadas por la noticia de su muerte. Cuando se le preguntó acerca de su maestro, Nathaniel dijo: «Me gustaba la forma en que interactuaba con nosotros y con otros estudiantes, la forma en que jugaba baloncesto y que pasaba el rato con nosotros. Mientras estábamos en clase, simplemente se sentó y habló con nosotros». La simpatía de Grunow hizo que fuera menos sorprendente cuando alrededor de 1,600 personas se presentaron para su funeral. Mientras lloraban a su difunto esposo, Pamela Grunow se comprometió a hacer mucho más que organizar un servicio conmemorativo en su memoria. Ella demandó a la casa de empeño del abuelo, que le había vendido el arma a Nathaniel, y a la Junta Escolar del Condado de Palm Beach. Estos casos se resolvieron fuera de los tribunales por más de $1 millón. Pero Pamela no se detuvo ahí. Siguió adelante y demandó a la compañía que fabricó el arma, y ganó un fallo de $1,2 millones. Sin embargo, un tribunal de apelaciones rechazó el fallo,
concluyendo que el arma no era defectuosa. Con el dinero que recibió de los acuerdos judiciales, Pamela inició una fundación que otorgaba becas y apoyo a estudiantes que continuaban la vida, el trabajo y el sueño de su esposo. En la otra cara de la moneda, el mundo de Nathaniel parecía estar derrumbándose. Pocos meses después de que lo arrestaran, la madre de Nathaniel, Polly, descubrió que tenía cáncer de mama. A pesar de eso, Polly se negó a renunciar a su hijo, por lo que en 2003 reunió todas las fuerzas que pudo y se fue en compañía de otros padres de adolescentes que habían cometido asesinato, para ver al Vaticano para tratar de cambiar la práctica estadounidense de juzgar a los adolescentes como adultos. En 2008, Polly, que ahora tiene 43 años, murió de cáncer de mama. Con su padre habiendo cortado todas las comunicaciones con él, Nathanael se quedó sin familia inmediatamente. Sé que probablemente te estés preguntando sobre lo que acabo de decir. Sí, Nathaniel fue juzgado como adulto después de su arresto. El entonces fiscal estatal del condado de Palm Beach decidió juzgar a Nathaniel como adulto por los cargos de asesinato en primer grado. Esto no era raro en ese momento, ya que había aproximadamente 15 adolescentes que habían sido condenados por asesinato en primer grado en Florida. Y otros estados adoptaron este método de juzgar a los adolescentes como adultos para obtener el castigo más alto posible y gestionar el aumento en las tasas de criminalidad juvenil. El abogado defensor de Nathaniel, Robert Udell, no se dejó influenciar y se mantuvo fiel a su creencia de que Nathaniel no debería ser sentenciado a cadena perpetua o a la pena de muerte. Según Robert, Nathaniel fue uno de los mejores hombres que he conocido en mis 30 años de práctica. Robert se aferró al argumento de que Nathaniel solo había llevado el arma a la escuela para intimidar a la gente y terminó matando a Grunov por accidente. El propio Nathaniel estuvo de acuerdo, como mencionó en una entrevista futura, que su primer error fue robarle el arma a su abuelo en primer lugar. El 16 de mayo del 2001, después de horas de deliberación, el jurado encontró a Nathaniel culpable del segundo cargo: asesinato en segundo grado y asalto agravado por agitar el arma hacia el señor James. Fue sentenciado a 28 años en una prisión estatal, seguido de 7 años de libertad condicional. Considerando las circunstancias de vida en prisión, Nathaniel pudo haber sido influenciado negativamente. Los registros penitenciarios muestran alrededor de 15 casos de acción disciplinaria, aunque principalmente por delitos menores como mentir o faltarle el respeto a un funcionario al violar los privilegios telefónicos y de mensajería. Fue citado por 3 delitos graves relacionados con la violencia en el lapso de 14 años, pero solo admitió el primero, que fue por contraatacar en 2001, alegando que los demás fueron inventados. En busca de un trato adecuado, mientras estaba en prisión, Nathaniel presentó 7 demandas y presentó 500 quejas administrativas contra el sistema penitenciario. Una de las demandas se resolvió. Esto no es una sorpresa, ya que mientras aún estaba en prisión, Nathaniel mantuvo su reputación como un estudiante ejemplar. Continuó estudiando mucho, obtuvo su diploma de educación general y aprobó otros exámenes que lo certifican como asistente legal. Esto muy probablemente informó su conocimiento sobre la ley y sus derechos, además del apoyo recibido de su equipo legal. Nathaniel lamentó no poder asistir a los servicios funerarios tanto del señor Grunov como de su madre porque estaba en prisión y no se le concedió permiso. Dice que ya solicitó al senador estatal que le permitiera asistir al funeral de su abuela materna cuando ella muera. Sin embargo, es probable que la petición de Nathaniel nunca sea concedida, ya que él le dijo a su abuela que, según sus palabras, ella necesita vivir hasta los 115 años para poder verme convertirme en el primer abogado de nuestra familia. En su camino a una carrera en la aplicación de la ley, Nathaniel está detenido en la institución correccional de Jackson. Su fecha de liberación está fijada para el 18 de mayo de 2028, cuando cumplirá 41 años. Los desafortunados acontecimientos que condujeron a la muerte de Barry Grunov
han provocado que muchas personas compartan sus diferentes opiniones sobre la sentencia de Nathaniel. Mientras que algunas personas piensan que es bueno que después de cumplir sus 28 años de sentencia, Nathaniel tenga otra oportunidad de vivir. Otros creen que debería haber estado sujeto a todo el peso de la ley, viendo cómo sus acciones causaron tanto trauma a quienes presenciaron el evento. Y por supuesto, Grunow, habiendo perdido la vida, y sus hijos creciendo sin su padre. ¿Qué crees tú? ¿Crees que Nathaniel debería haber recibido la cadena perpetua, o eres de la opinión de que merece otra oportunidad en la vida? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,